Con el mayor de los agrados, nuevamente saludo al amable auditorio que tiene la gentileza de escuchar las posturas de su servidor. Soy Rubén Arturo Sánchez Valencia, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Es hermoso estar nuevamente en este Instituto Manuel José de Rojas. Es hermoso estar en una ciudad tan majestuosa, como lo es San Cristóbal de las Casas, tan histórica, tan legendaria. Muy bien, estamos ya a 10 años, un poquito más, de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, la reforma que cambia el sistema de justicia penal en nuestro país. Un sistema que hace que una reforma, que torna de sistema mixto o inquisitivo, si le quieren llamar así, a acusatorio adversarial. Se dieron 8 años para la entrada en vigor en todo el territorio nacional de esa nueva forma de juzgar y de decidir si una persona era responsable o no de la comisión de un evento delictivo. Fueron paulatinamente haciéndose las declaratorias que el propio decreto ordenaba de alguna manera a las legislaturas de los estados, quienes tendrían que hacer una manifestación expresa. A partir de esta fecha entra en vigor en este estado el sistema de justicia acusatoria adversarial. A mí me parece que, si bien es cierto, nosotros debemos de tomar en consideración lo que en 2008 se dijo en esa reforma constitucional, también hay que intentar recordar que posteriormente, en 2011, hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos y que en el año de 2013 entra en vigor una nueva ley de amparo. Quizás se permita esta expresión, la tormenta perfecta: sistema acusatorio, reforma en materia de derechos humanos, nueva ley de amparo. ¿Qué acontece? Que los juzgadores de amparo, de por sí ya lo hacíamos, yo creo, pero con mayor cuidado empezamos a analizar, sí, lo que la Constitución estableció, pero cuidado, en este decreto de reformas al sistema en materia penal, se establecieron, particularmente en el artículo 20 de la Constitución, 3 apartados. El apartado A habla de los principios de este sistema, el B de los derechos del imputado y el C de los derechos de la víctima. Muy bien. Principios, derechos. Una concepción amplia puede considerar que tanto los principios como los derechos que se establecen son derechos fundamentales. Eso me parece que se seguirá dilucidando. Pero la Constitución no tiene más que enunciar efectivamente: el sistema acusatorio tendrá estos principios, los derechos del imputado son estos, los de la víctima estos. Eso se traslada, permítame esta expresión, se aterriza en una sola disposición normativa, es decir, en un solo código, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué acontece? Que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene la obligación de receptar, sí, lo que como principio o derecho fundamental se estableció en la Constitución y, permítame la expresión, ponerlo a nivel de legislación secundaria. ¿Qué puede pasar en este proceso? Que quizá algo de lo que estableció el Código Nacional de Procedimientos Penales sea contrario a lo que la Constitución en la reforma de 2008 estableció, o también sea contrario a algún derecho humano. Virtud a la reforma de 2011 ya estamos más que obligados a analizar la constitucionalidad de los actos, de las omisiones o de las normas generales. ¿En base a qué? Sí, a lo que dice la Constitución dentro de su catálogo de derechos, pero también a los derechos de los tratados internacionales. Bien, yo quiero llamar la atención entonces en esta breve charla en el sentido siguiente. Quizá una frase que resuma el realismo jurídico norteamericano, porque me parece que es bastante más, es aquella que dice, que expresó un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes, cuando dijo:
Las personas estamos sujetas a la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. El intérprete de la Constitución es el que se ha encargado de alguna manera de trazar los derroteros, de, si me permiten, trazar la senda por la cual debemos de transitar en este modelo de justicia acusatoria adversarial. ¿A qué me refiero con eso? Voy a hablar de específicos puntos que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero en el Código Nacional de Procedimientos Penales y segundo, respecto a su constitucionalidad o no, y segundo, algunas etapas del procedimiento, lo que jurisprudencialmente se ha establecido. Recordando, la jurisprudencia se integra por unificación, es decir, las contradicciones de tesis, cuando se resuelven, por reiteración o por sustitución, pero también constituye jurisprudencia la parte considerativa de la acción de inconstitucionalidad que se haya promovido, particularmente cuando esa porción de la acción de inconstitucionalidad o de la controversia constitucional también declara inválida una norma, es decir, contraria a la Constitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad 10 y su acumulada 11. Esas acciones de inconstitucionalidad se acaban de resolver hace un espacio de 3 meses, 4 quizá. Se hicieron varios planteamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las formas de detención? ¿Qué pasa con la detención por delito, ojo, que requiere querella pero todavía no está la querella? ¿Qué pasa con la geolocalización? Bien, muy particularmente, ¿qué acontecía con esa porción normativa del Código Nacional de Procedimientos Penales que permitía a la autoridad ministerial a realizar medidas cautelares sobre, verbigracia, cuentas bancarias, sobre activos financieros? El derrotero que siguió la Corte fue muy claro. Si ya tenemos un juez de control, esas posturas o esas porciones normativas del Código Nacional que permitían que el Ministerio Público lo hiciera son inválidas. De tal manera que se determinó que todo aquello que implicara, ojo, la posibilidad de inferencia o de injerencia en un derecho fundamental no lo decidiera el Ministerio Público, sino que se lo solicitara a un juez de control. En consecuencia, las porciones normativas que se lo permitía se declaran inválidas. También se habla sobre la geolocalización en tiempo real, casi siempre se utiliza para delitos de secuestro, y asistencia jurídica internacional, duración de medidas cautelares, arresto hasta por 15 días, ya les quedará claro que ese arresto hasta por 15 días previsto en el Código Nacional, pues se declaró inconstitucional, inválido, porque la Constitución solo prevé los arrestos hasta por 36 horas. Bien, qué importante es estas decisiones de la acción de inconstitucionalidad 10 y su acumulado 11. ¿Por qué? Porque ya son jurisprudencia. Y las porciones normativas del Código Nacional de Procedimientos Penales habría que tomar en cuenta que algunas partes ya no existen. En otras, por ejemplo, el aseguramiento de bienes por valor equivalente, ya el Ministerio Público, el Código Nacional decía, asegurará o solicitará al juez de control. El decretará, el asegurará, ya no existe. Se lo tiene que pedir al juez de control. Acción de inconstitucionalidad que se refiere específicamente al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también, dentro de esas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en varios criterios jurisprudenciales que son muy interesantes. Voy a citar 2 o 3. Primero de ellos, vámonos a la etapa de investigación. Vámonos a aquella parte en donde el Ministerio Público, en la investigación que todavía es inicial o no judicializada, empieza a actuar. La Corte ha definido algunas de las decisiones que ahí adopte el Ministerio Público pueden impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, pero no solo en la etapa de investigación inicial o no judicializada, sino también a la complementaria o judicializada. Verbigracia, aquí se da la vinculación a proceso, aquí se establecen las medidas cautelares, el plazo para que concluya la investigación. La Corte también dijo
Esto en algunos supuestos puede impugnarse a través del amparo indirecto. Fase de investigación. Vámonos ahora a la fase intermedia. Antes quizá, permítame regresarme. Fase de investigación. Contenido de la vinculación a proceso. Estándar probatorio de la vinculación a proceso. Ahí está la contradicción de tesis 87-2016 que dice el contenido debe de ser este. Y la forma en cómo el juez de control realice su análisis para establecer si se vincula o no a proceso puede ser el derrotero, el camino que él desee, pero el estándar probatorio de alguna manera lo baja y dice es este. Recordemos que dentro de los requisitos que el Código Nacional de Procedimientos señala, Nacional de Procedimientos Penales señala para la vinculación a proceso es que no esté acreditada una causa de exclusión del delito. Y la pregunta es, entonces en cada vinculación a proceso, de oficio el juez de control tiene que decir, no se encuentra acreditada ninguna de estas causas de exclusión del delito. La respuesta es no. Yo creo que el camino tiene que ser, no encuentro acreditado, el juez de control que lo decide así una causa de exclusión del delito, no veo ninguna que excluya la acción o la tipicidad o la antijuridiciedad o la culpabilidad, o si se alegó por parte de la defensa, decir esa causa de exclusión del delito que tú me invocas no está acreditado, yo no encuentro que haya legítima defensa, no hay un estado de necesidad inculpante, no hay error de prohibición, dicto mi vinculación a proceso. Y solo recordar, en esa propia contradicción de tesis, la Corte fue muy clara. El análisis de los datos de prueba son los que el Ministerio Público le anuncia y le hace saber, yo tengo mi carpeta de investigación de esos datos de prueba. El análisis debe de ser un análisis lógico y un análisis racional. Estos datos de prueba lógica y además racionalmente me dan para vincular a una persona a proceso y llevarla a un juicio. Si no me dan, entonces no. Contradicción de tesis 87. Vamos a la etapa intermedia. En relación a la etapa intermedia, dentro de las varias cuestiones que pueden acontecer en esa etapa, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 669/2015, estableció, estas posturas que asume el juez que dicta la sentencia, que hubieran acontecido como violación procesal en la etapa de intermedia o de preparación a juicio oral, o inclusive en etapas anteriores, pueden impugnarse en amparo directo. El amparo directo en revisión 669/2015, la pregunta fue sencilla: ¿hasta dónde el Tribunal Colegiado de Circuito puede regresarse a analizar violaciones procesales? ¿Solo a la etapa de juicio o también a la intermedia o inclusive a la inicial? Analiza el 173 apartado B, que establece verbigracia, que si al quejoso no se le hizo saber la causa de su detención o no se le nombró defensor, se incurre en una violación a las leyes del procedimiento. Entonces la primera sala se cuestiona, si solamente el tribunal colegiado recibe la etapa de juicio que el juez o tribunal de juicio oral le remite a la alzada, y la alzada a la vez remite lo que se actuó en la apelación y la etapa de juicio, ¿cómo puede regresarse a analizar cuestiones que acontecieron en etapas previas? La Corte dijo de manera muy clara, intenten leer esa porción de la sentencia, esas hipótesis permanecieron como una reminiscencia del sistema anterior y no son aplicables. La respuesta es, ¿te puede regresar a etapas previas a la de juicio para realizar violaciones procesales? Ante esa pregunta la respuesta fue no, no se puede. Solo se revisan violaciones procesales acontecidas en la etapa de juicio. Y de la propia etapa intermedia también, un criterio más, ya casi para concluir. Las decisiones que adopta un juez de control en relación con la admisión de pruebas son o no impugnables en amparo indirecto. Esa fue la pregunta que se formula en la Suprema Corte, la primera sala. Recuerden ustedes que en relación a la prueba en la etapa intermedia,
Ante su ofrecimiento, el juez de control puede adoptar 3 decisiones: o admites, o inadmites, o excluyes. La regla de exclusión de la prueba ilícita se da aquí. Oye, yo te pido que excluyas esta prueba porque se obtuvo de manera ilícita. Oye, te pido que admitas esta prueba. Oye, no admitas esta prueba. Las 3 decisiones que toma el juez de control en las pruebas son estas. Bien, la Corte dijo que la exclusión y la no admisión no las iba a analizar todavía, que solo habría de analizar si procedía o no el amparo en contra de la admisión de pruebas. Y dijo que en principio no es procedente el amparo indirecto. En principio. ¿Por qué? Porque afecta solamente derechos procesales. Por eso es en principio. Pero si se advierte que está afectando un derecho sustantivo, entonces el juicio de amparo indirecto sí es procedente. Como ven todos ustedes, pues ha ido decantando en muchos sentidos lo que el juicio de amparo es en relación con el nuevo sistema acusatorio. Un punto de vista muy particular. Se nos dijo que con este nuevo sistema las sentencias iban a emitirse a la brevedad posible, que no iba a ser enorme la duración de los procesos, que era lo que acontecía en el sistema anterior. Si tenemos la posibilidad de impugnar en amparo decisiones de la etapa de investigación, tanto inicial como complementaria, después de la etapa intermedia, todavía más, impugnar en amparo indirecto decisiones de la etapa de juicio, ¿cuánto van a durar esos procesos? Hay que ser enfáticos. El juicio de amparo en México es procedente contra muchos actos, omisiones o normas generales. Sí, sí es cierto, pero me parece que se hace uso abusivo del juicio de amparo y que está provocando el retraso en la administración de justicia, por supuesto, contra el imperativo del 17, pero creo también que actuaría en contra de la víctima del delito, que una pretensión que pensaba que rápidamente sería resarcida si se dictara sentencia de condena al imputado, se está tardando demasiado. En consecuencia, pensemos, meditemos hasta dónde realmente se va a tener éxito en la promoción o no de un juicio de amparo, y sobre todo, pensamos y meditemos que si este sistema es una nueva forma de decir el derecho sí, pero también de que los procesos sean de alguna manera más cortos y que el tiempo no se extienda demasiado, habría que meditar hasta dónde el juicio de amparo puede o no puede ser procedente en contra de estas decisiones. Desde esta muy gloriosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, los saludo con el mayor de los efectos. Muchas gracias por su atención.